He's clearly known as one of the greatest seducers amongst royalty. Él es claramente conocido por ser uno de los mayores seductores entre la realeza. El rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo, el rey Felipe VI, su intención de abandonar España. Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucra en una investigación criminal. Presuntas donaciones, comisiones, cuentas offshore en paraísos fiscales. La monarquía jamás se tocaba y que el rey no se podía escribir sobre él, salvo que fuera para alabar lo bien que lo hacía. Esta es una historia fascinante. ¿Por qué? Porque tiene todos los ingredientes de una tragedia de Shakespeare. Es el poder, el sexo y el dinero. Si no obedeces estas instrucciones, podrías morir en un túnel como la princesa Diana. El odio que alguien puede sentir hacia ti solo puede ser proporcional al amor y la pasión. El romance comenzó como un cuento de hadas. Ella podría ser una princesa, con su tez perfecta, su sonrisa radiante, su pelo rubio y ojos azules brillantes, sus gestos agraciados y modales impecables. No se encuentra bien, pero es discreta y se sienta en un segundo plano. Nunca es intrusiva, siempre está observando, siempre está aprendiendo. Él tiene puesta encima la mirada de todos, porque es guapo, simpático y poderoso y todos quieren estar cerca de él. Pero da la casualidad de que en esta fría noche de febrero, cenando venado y codornices con sus invitados a su alrededor, él solo está interesado en una persona, la tranquila rubia que tiene la mano en la garganta. Ella es Corinna Susanne Wittgenstein-Sein, una empresaria danesa-alemana, 39 años, madre de 2 hijos, ya divorciada una vez y finalizando el proceso de la segunda separación. Y él es el rey de España, Juan Carlos I, rey de España y descendiente de la Casa Real de Borbón. Es un verdadero hombre, amante de las motos, de las mujeres y la buena comida española. Él es el rey que salvó la democracia cuando un grupo de generales del ejército amenazó con arrastrar al país de vuelta a los oscuros días de la dictadura. Era muy acogedor y amable, y muy abierto, no parecía una persona rígida. El viaje de Corinna y el rey comienza aquí, en la profundidad de la cordillera de Sierra Morena, en la frontera entre Castilla-La Mancha y Andalucía, al sur de España, lejos del ruido y del mundo. A medida que te vas acercando, vas conduciendo a través de hectáreas y hectáreas de naturaleza. Todas las propiedades colindantes son gigantescas. La propiedad del duque de Westminster es la finca o coto de casa privada más grande de Europa. 32.000 hectáreas o 320 kilómetros cuadrados. Más grande que la ciudad entera de Barcelona. La propiedad tiene 6 casas de campo grandes y espacio para 100 empleados. Tiene inclusive su propia estación de tren. Se llama La Garganta. La cantera en esta época del año, jabalí y ciervo. So in Spain, these shoot events, they're a little bit more kind of outdoors and rustic because the weather is usually nice. So en España estas cacerías suelen ser muy campestres y al aire libre porque el clima es agradable. Así que todos los que se lo estén imaginando como la serie de Downton Abbey, con todos sentados junto al fuego, bebiendo té, no suele ser así. Es febrero de 2004, medianoche. En la finca de casa se siente electricidad en la sala de tanto parloteo, pero Corinna está agotada y se quiere reponer para la casa de mañana. Entonces, elige el momento preciso para acercarse sigilosamente hasta donde está sentado el rey. Decidí pedir permiso para irme. Los ojos la siguen mientras se inclina hacia él y le pide cortésmente que le permita retirarse. You're not supposed to retire to bed until the head of state leaves.
Supuestamente, no debes retirarte hasta que el jefe de Estado se haya ido. Pero recuerda que yo crecí en este tipo de ambientes. Nunca sentí esta necesidad de ser totalmente sumisa ante los demás. Todos observan cómo se atreve a irse temprano, murmurando silenciosamente. Las mujeres normalmente estarían haciendo todo por impresionar al rey. Pero Corina no es cualquier mujer. I feel often very free to tell them, in all honesty, what I think. Suelo sentirme muy libre a la hora de decirles con sinceridad lo que pienso, en lugar de estar siempre de acuerdo con ellos, lo cual suele ser muchas veces un problema. En realidad, nadie avisa a este tipo de personas importantes sobre cuándo las cosas se están descarrilando. Yo soy Laura Gómez y esto es Corina y el Rey, un podcast de Project Brazen y PRX. Una historia de un amor que salió mal, pero como nunca antes lo habías escuchado. When people call it an affair and I'm being called a mistress, cuando la gente lo llama aventura y me llaman la amante, no es que sea despectivo, es que no describe con precisión la profundidad y la amplitud de esta relación. I never had felt as married as I had felt to the King of Spain. In my heart, he was my husband. Nunca me había sentido tan vinculada a alguien como con el rey de España. En mi corazón, él era mi esposo. Reyes, palacios, el flechazo del verdadero amor. Puede sonar como una fantasía en la superficie, pero esto no es un érase una vez. De hecho, las páginas de esta historia se siguen escribiendo. Esta es la historia de un amorío que hundió el linaje real de España, de un rey que se sentía intocable mientras organizaba una campaña internacional de hostigamiento y vigilancia. Es la historia sobre una exorbitante cantidad de dinero escondido que escandalizó a todo un país. Lo que sucede cuando se desmontan los frágiles mitos que sujetan la institución de la monarquía moderna y cuando los ciudadanos pierden el respeto por sus monarcas. Pero más que nada, esta es la historia de Corina, una mujer que, lejos de ser toda una princesa de cuento de hadas, se vio inmersa en un relato delirante, hilado y tejido una y otra vez. Un relato, un cuento, que por fin será contado en sus propias palabras. Este es el episodio 1, La casita. Estamos de vuelta en La Garganta, en el coto de casa. Son las 8:30 de la mañana del primer día de casa, después de la cena de bienvenida. Corina decide sentarse discretamente al final de la mesa, no muy cerca de su majestad. Es un movimiento estratégico. No quiere llamar la atención. Tal vez anoche podía sentir sus ojos sobre ella y los ojos de los demás sobre ellos. Pero el rey tiene otras ideas en mente. Llega un mensaje. And then my host basically came up to me and said, Mi anfitrión se acercó y me dijo, el rey de España ha pedido que se acerque y se siente junto a él. Está teniendo complicaciones con sus armas de caza y le gustaría consultarle unas dudas al respecto. Corina ha sido convocada y lo que decide hacer a continuación es simple, incluso inofensivo, pero tendrá consecuencias que ni ella, ni Juan Carlos, ni Europa podrían imaginar jamás. Su idilio permanecerá en secreto durante toda una década y finalmente sacudirá a la casa de los Borbones, obligando al rey a dejar el trono y darse a la fuga fuera de España. Colgando sobre los escombros estará la modesta y disputada suma de casi $100 millones, 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudí y cuya legalidad aún sigue en duda. Todo comenzó como un pequeño favor, arreglar su rifle. Pero existe un problema con los favores. Siempre hay una trampa. Por supuesto, me puse de pie y me cambié de asiento. Corina ya está haciendo lo que mejor sabe hacer, asesorar a una de las personas más poderosas de Europa sobre sus armas, las más caras del mundo entero, reservadas solo para la élite.
Todas sus armas tenían un defecto en la parte donde la madera se encuentra con el metal. Las culatas se le habían partido porque la madera se había partido. Creo que le divirtió mucho el hecho de que yo le pudiera explicar todo esto, decirle qué estaba mal y cómo podría solucionarlo. Ella no está intimidada en lo absoluto. Hablan inglés y francés, moviéndose fácilmente entre uno y el otro. Él está sonriendo. Está causando una buena impresión. Inmediatamente, ella ve lo cálido que es, lo carismático que es. Jovial, joking, laughing, sort of a very personable individual. Jovial, bromista, risueño. Era un tipo muy agradable. Es realmente la primera conversación que tiene la pareja, pero es fugaz e inhibida, con al menos 30 personas al alcance del oído. Corina no siempre había sido experta en armas de fuego. Corina es innegablemente especial. Internacional. Nacida Corina Larsen en Alemania, de padre danés y madre alemana, creció en el tipo de hogar donde una niña precoz podía sentarse en la mesa de los adultos, absorbiendo por ósmosis el vocabulario de magnates y diplomáticos. El internado en Inglaterra, la universidad en Suiza, patinadora artística y gimnasta que estudiaba ballet 6 días a la semana. Habla francés, alemán, danés, un poco de italiano, ruso, árabe. Su español es bastante bueno. Comencé a viajar desde pequeña. Mi padre dirigía una importante aerolínea internacional. Me dejaba sentarme en la sala de juntas y escuchar debates increíblemente interesantes entre personas que claramente eran muy serias y solemnes. Así que poco a poco fui aprendiendo cómo es la dinámica de las reuniones, cómo negocia la gente. De joven, empezó a esquiar tan pronto como podía caminar y pasaba los fines de semana perfeccionando su patinaje sobre hielo. Ella nunca había tocado un arma. Pero todo eso cambió en 1989, en medio de un amor de juventud con el banquero Philip Atkins. Se casaron al cabo de un año y él se la llevó de luna de miel a Botsuana. Verás, a Philip le encanta cazar. Fue un viaje de expedición bastante duro. Estar en un ambiente que no conocía fue toda una experiencia, pero me enamoré de África. Durante una caminata acechando leones, Corina siente que no puede mantener el ritmo, pero Philip está tras la pista. Nada lo puede detener. Lo único peligroso que sucedió fue que en una de estas largas caminatas me deshidraté justo cuando Philip estaba acechando a un animal. Así que básicamente me dejó tirada debajo de un árbol y dijo, «Espera ahí». Un poco después, el guía se voltea y le pregunta a Philip dónde está Corina. Cuando Philip le explica que la dejaron detrás, el guía enfurece. El cazador profesional se volvió absolutamente loco y le dijo, ¿la dejas sola debajo de un árbol? ¿Estás mal de la cabeza? El grupo se ve obligado a regresar para encontrar a Corina y a un guía mayor que usa bastón, quien Philip había dejado con ella. Refugiada bajo la sombra de una acacia, Corina decidió que nunca volvería a ser la dama en apuros y pasa el resto de las vacaciones observando y aprendiendo para nunca volver a hacerlo. It was at that point that I decided I loved the place so much, but I would never come back without a rifle so I could at least defend myself. Fue en ese momento en el que decidí que aunque amaba mucho aquel lugar, nunca volvería sin un rifle para al menos poder defenderme. De regreso a Londres, Corina decide tomar clases en el prestigioso campo de tiros Holland & Holland, unos 250,000 metros cuadrados de campo abierto al noroeste de la ciudad. El romance con Philip se apaga y la pareja se divorcia en 1995. Pero su pasión por las armas sí que continúa. Sexys, poderosas, sí, pero para Corina son sobre todo prácticas. Lo que comenzó como un pasatiempo también empezó a incorporarse en su vida profesional. Eventualmente, empezó a trabajar para Boss & Company, fabricantes de armas para la aristocracia.
Fue aquí donde empezó a aprender las complejidades de cada arma y los nombres de los artesanos más talentosos encargados de construirlas y repararlas. Pero para Corina, disparar no se trata de matar. I love it because it's quite mathematical and I have quite a mathematical mind. Me encanta porque es bastante matemático y yo tengo una mente hecha para las matemáticas, así que calcular la trayectoria de la bala, el peso, la distancia, en qué punto puede caer, puede sonar muy extraño, pero es como practicar meditación, porque tienes que estar tan concentrada que literalmente no puedes pensar en otra cosa. You literally cannot think of anything else. Corina es discreta, pero muy competitiva. Y se da cuenta que los hombres inseguros se sienten intimidados por su capacidad. Tal vez esto incluso descarrile sus matrimonios. Conoció a su segundo marido, el atractivo Casimir Suzanne Wittgenstein-Sein, de linaje real alemán, en los Hamptons en Nueva York. Cuando fracasó su matrimonio con Casimir, mantuvo el apellido St. Wittgenstein-Sein. Ella no quería tener un apellido diferente al de su hijo. Suena majestuoso, ¿no? Aunque no ha usado su apellido de soltera desde hace décadas, los medios en España la llaman Corina Larsen. Después de una temporada en Boston Company, Corina creó su propia empresa, Apollonia Associates, una consultora que asesora a funcionarios, diplomáticos, empresarios y, eventualmente, al rey. Tuvo éxito financiero y formó un equipo pequeño. It's a name that you can pronounce in pretty much. Es un nombre que puedes pronunciar en casi cualquier idioma. También siempre me gustó la letra A porque aparece de las primeras cuando vas a los foros económicos. Mantiene sus contactos en el mundo de las armas, como buena emprendedora. Y son los momentos como este, en un coto de casa junto a Juan Carlos I, que la alegran de haberlo hecho. What happened next? My shooting post was next to His Majesty's shooting post. And it was a really horrible day in terms of the weather. Mi puesto de tiro estaba al lado del puesto de tiro de Su Majestad. Y aquel día hizo un tiempo terrible. Había lluvia horizontal de la que no deja de golpearte la cara y hacía mucho frío. En aquel momento no lo sabía, pero el rey estaba considerado como uno de los mejores tiradores de España. And I guess on that day he really didn't have Supongo great que luck aquel día no on the tuvo house. mucha suerte con la caza, pero yo en cambio no fallé ningún tiro. Me animaba cuando acertaba cuando él había medio fallado, así que literalmente me chocó los 5, se rió y me dijo: bien hecho, excelente tiro. Laughing and saying, well done, brilliant shot. El viaje termina con intercambio de números y conversaciones sobre reparaciones de armas. Todavía no saltan chispas. Pero de vuelta en Londres, no pasa mucho tiempo antes de que el embajador de España en el Reino Unido se ponga en contacto. It said, His Majesty has commanded me to get in Decía: touch with Su you Majestad me ha pedido que me ponga en contacto con usted con respecto a la renovación de su colección de armas. Y entendemos que usted se ha ofrecido amablemente a ayudarle con este tema. Y sí que lo ayudó. Sin cobrar por sus servicios, claro está. We would do this for anyone who is sort of high profile enough or could be a potential client. Nuestra empresa haría esto para cualquier persona con un perfil alto o para un cliente potencial. Ser de utilidad en situaciones como esta es siempre algo bueno. It's always my nature to be helpful when I can be. Poco tiempo después, el rey comienza a llamar a las oficinas de Corina. La conversación comienza con consultas oficiales y preguntas sobre armas. Pero eventualmente se tornaba más ligera. El día de él, el día de ella, los planes para la noche. Si él llama cuando ella está fuera, deja un nombre diferente. El señor Sumer. S-U-M-E-R. Su Majestad el Rey. S-U, like Su, M, Majestad, el Rey, E-R. Su Majestad el Rey. Obviously, it was meant to be some sort of... Obviamente estaba destinado a ser una especie de nombre en clave, pero como tiene esa voz tan retumbante y distintiva, cuando mis asistentes descolgaban el teléfono, todas sabían que era el rey de España.
Poco después, él empieza a enviarle mensajes desde su teléfono personal. It was kind of surreal because it hadn't really crossed my mind. But he was very funny. Fue todo un poco surrealista, porque jamás me habría imaginado que pudiera ocurrir algo así, pero él era muy divertido y bastante persistente, pero de una manera graciosa. Es decir, él es claramente conocido por ser uno de los mayores seductores entre la realeza. Así que, obviamente, es muy, muy bueno cuando coquetea con mujeres. Es muy hábil a la hora de leer la personalidad del otro y detectar lo que le interesa. And what they're interested in. And I think that's sort of a gift that he has. Creo que es una especie de don que tiene. Realmente se acerca a la gente y sabe automáticamente cómo tiene que acercarse a las personas. Claro que Corina no es inmune al encanto de la realeza, pero tampoco es alguien que se deja impresionar. Pasan las semanas y las llamadas telefónicas continúan. Hablan durante horas, conociéndose como viejos amigos. O tal vez algo más. Finalmente, deciden reunirse. Corina se hospeda en el Ritz de Madrid y acepta ir a comer con el señor Summer. Un automóvil la recoge del hotel para llevarla a la campiña al norte de Madrid y entra finalmente a una carretera privada que conduce a El Pardo, la vasta y amplia propiedad donde se encuentra el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial del rey Juan Carlos y su esposa, la reina Sofía. Pero también dentro de los terrenos, casi escondido, está lo que Corina llamaría eventualmente su casita. Un pequeño pabellón de casa, prácticamente inalterada desde los oscuros días de la dictadura española. Digamos que Corina ya no está en el Ritz. Me sorprendió un poco porque estaba muy deteriorado y me explicó que era el antiguo pabellón de caza de Franco. Su guarda había vivido allí claramente, pues no lo habían tocado desde los años 60 o principios de los 70. Ella lo llama Su Majestad, pero la comida es una situación íntima. Una reunión a punto de ser una cita. Ellos dos. Y solo unos cuantos empleados que atienden todas sus necesidades. El rey no hace la vista gorda ante la situación. No han ni terminado los entrantes cuando Juan Carlos confiesa la verdad de su matrimonio con la reina Sofía. Es un matrimonio solo en imagen. Hacía mucho que habían dejado de pasar tiempo juntos cuando no estaban en público. La relación de ellos había comenzado con un inofensivo coqueteo entre primos adolescentes en un yate. Volveremos a la casita en un momento. Era el verano de 1954. Europa aún se resentía de los efectos de la Segunda Guerra Mundial y Federica de Hanover, la reina consorte de Grecia, quería reparar algunas de las fracturas entre las casas reales causadas por el conflicto. Así que invitó a una selección de los mejores jóvenes, miembros de la realeza europea, a hacer un recorrido vacacional por las islas griegas. Imagínate el típico spring break de las películas americanas, o un viaje alocado de fin de curso, pero con mucho más dinero, y todos son casi familia. Entre ellos estaba Juan Carlos, un joven guapo de 16 años con pelo rubio, una gran personalidad y el tipo de ojos tristes que las adolescentes simplemente no pueden resistir. Corina tampoco pudo resistirse décadas después. Una tarde, paseando en un barco de guerra griego, se encontró con Sofía, hija de la reina Federica de Alemania, y el rey Pablo de Grecia. Él y Sofía eran técnicamente primos terceros. Cuando gobiernas gran parte de Europa, muchas veces es mejor mantenerlo en familia. Sofía no hablaba español, y él apenas podía comunicarse en inglés. Pero entre bromas entrecortadas, Sofía logró comunicar que estaba aprendiendo judo. ¿Judo? Juan Carlos se rió. ¿De qué sirve eso? Te mostraré, le dijo, antes de lanzarlo sobre la cubierta. En ese momento, la relación evolucionó de ese body slam al compromiso y el matrimonio.
y la pareja se casó en 1962 con la aprobación de Franco. Then he and Sofia lived sort of Luego, Sofía y él vivieron bastante atemorizados por lo que Franco pudiera hacer. Así que creo que fue una vida con bastante tensión hasta que él finalmente tomó el control. Y para tomar el control tuvo que apartar a codazos a mucha gente. He had to elbow a lot of people out of the way. La época de Franco, Francisco Franco, ocupa un lugar preponderante en la historia de Juan Carlos, un dictador despiadado que consideraba al joven príncipe como una especie de hijo adoptivo al que podía moldear a su propia imagen. Pero Juan Carlos hizo algo que nadie esperaba. Le dio la espalda a la tiranía. Era un rey moderno, demasiado joven para todo eso. Juan Carlos y Sofía tuvieron 3 hijos muy hermosos, pero entre bastidores, el matrimonio se derrumbó. Vivían vidas cada vez más separadas, unidos solo por eventos públicos y fotografías oficiales. Todo cuidadosamente coreografiado para mantener la apariencia del cuento de hadas. El cuento de un rey y una reina, devotos entre sí y al público español que los adoraba. Sofía sí era admirada. Era elegante, distinguida, pero fría. Eso dice Pilar Eyre, una de las periodistas de la realeza más conocidas en España, quien escribió un libro sobre Sofía. La reina Sofía es un gran misterio porque realmente es que no sabemos lo que piensa. Y esto es algo a favor y algo en contra, porque ella misma cuando le han preguntado ¿usted tiene amigas en España? Ella ha dicho, ¿amigas? ¿Qué quiere decir amigas? ¿Personas a las que cuentas tus cosas y en las que confías? Sí, no tengo. Sofía se volcó en Felipe, su hijo menor y el heredero al trono, y a sus perros, un San Bernardo llamado Beethoven y Paquita, una perra que fue rescatada. Pero a menudo estaba lejos de su esposo. Mientras tanto, Juan Carlos se centró en sus objetos de devoción, las mujeres, el dinero y la casa. Es esta devoción la que nos trae de regreso aquí, a la casita, donde el rey y Corina están sentados cara a cara, con las rodillas casi tocándose. Es obvio que Corina es diferente, dueña de sí misma, incluso poderosa, y el rey, con su talento para leer a la gente, sabe exactamente cómo acercarla más. Corina soluciona problemas de forma natural. Le encanta ayudar, así que el rey decide contarle un problema que tiene. He seemed very concerned about the forthcoming. Parecía muy preocupado por la boda y en particular por la luna de miel de su hijo, por el increíble frenesí mediático que iba a generar el que todos fueran a intentar conseguir fotografías del viaje. Entonces, el rey me preguntó, ¿tienes una gran experiencia en la organización de este tipo de eventos de muy alto perfil y pareces extremadamente discreta? Entonces el rey me dijo, ¿hay alguna posibilidad de que me puedas ayudar? Es una petición que no puedes rechazar. De regreso a Londres, pone a Apollonia Associates a toda marcha, organizando un itinerario para el hijo de Juan Carlos, el príncipe Felipe y su nueva esposa Leticia, logrando despistar a los paparazzi mientras les da a la nueva pareja real la luna de miel con la cual habían soñado. Antes de conocer a Felipe, Leticia había sido presentadora de noticias y además estaba divorciada. Esta relación entre un príncipe y una plebeya desafió la tradición y toda España estaba cautivada por la historia. La atención de los medios fue feroz, pero en Apollonia Associates estaban acostumbrados a usar la red inigualable de Corina para mover influencias y resolver ese tipo de problemas. Oficialmente, la pareja se encuentra en una modesta gira de 3 semanas por España. Se hospedan en una posada rural en Cuenca, visitan algunos sitios culturales, presentan sus respetos a la Virgen del Pilar, patrona de España, en la Catedral Basílica de Zaragoza, y los reciben con orgullo en restaurantes tradicionales. A donde quiera que van los nuevos esposos, son recibidos con cariño y adulación de multitudes. Esa fue su luna de miel pública.
Después llegó la de verdad. Felipe y Leticia viajan en secreto entre Jordania, Camboya, Tailandia, Samoa, California, México y, finalmente, a Fiji. Su verdadera luna de miel, privada, lujosa, mucho más exótico que la Virgen del Pilar. Curioso, incluso un poco turbio. Pero, ¿quién es Corina para interponerse en este floreciente amor? Implicó el tener que alquilar un avión, luego acordar un itinerario, llevarlos del punto A al B, al C, al D sin ser descubiertos. Lo que normalmente haces es presentar un plan de vuelo para después cambiarlo. Una vez el avión ha despegado, nadie en la torre que conozca la identidad de los pasajeros puede pegar el chivatazo. En mi oficina, solo 2 de nosotros conocíamos este itinerario y es un trabajo de 24 horas al día y 7 días a la semana. Obviamente el rey me consultaba a diario para saber qué estaba pasando. No se escatiman gastos. Y a medida que las facturas comienzan a llegar, Corina le pregunta al rey a qué oficina del gobierno debe enviarlas para el pago. Su respuesta es curiosa. Factura la mitad de los gastos al palacio y la otra mitad a una empresa llamada Navilot en Barcelona. Corina no le da mucha importancia en ese momento. Era el principio de los 2000. No podía simplemente googlear todo como ahora. Pidió el favor y lo hizo de una manera muy sutil. Por mi parte, no despertó ninguna sospecha al respecto. Te encuentras con un jefe de Estado muy respetado, quiero decir. En realidad, solo había 2 jefes de Estado con ese nivel de respeto y veneración. La reina Isabel y el rey Juan Carlos. Estás literalmente codeándote con una especie de héroes globales, personas muy admiradas cuando alguien te pregunta ¿podrías decirle a la empresa que emita 2 facturas? Esto no despierta ninguna alarma. ¿Por qué debería hacerlo? Si tuviera algún motivo para indagar más, habría descubierto que la empresa pertenece al empresario Josep Cussí, uno de los amigos más cercanos y socios comerciales del rey. Navilot gasta cientos de miles de dólares en la luna de miel de Felipe. ¿Un regalo de bodas? Quizás. ¿Un viejo favor? Posiblemente. O algo mucho, mucho peor. Ya veremos. A las pocas semanas de su primer encuentro en la casita, Juan Carlos le dice a Corina que quiere tener una relación romántica. Corina está interesada, pero no quiere algo casual. Así que le da un ultimátum. Lo único que sí le dije fue que ya era suficientemente duro aceptar que alguien estuviera casado, y eso que yo no tenía ningún problema moral con este tema, porque eran 2 adultos que habían consentido. Otra cosa era formar parte de una especie de estructura de harén. Eso es algo que no me interesaba en absoluto. Ella no cae rendida a sus pies, y eso lo vuelve loco. Algunos hombres simplemente aman la casa. Así que Juan Carlos, el famoso Casanova, inicia un proceso de cortejo mágico, uno que solo un rey podría lograr. He was calling me probably 10 times a day, every day, sending flowers, sending letters. He sent me hundreds of letters. Me llamaba probablemente 10 veces al día. Todos los días me enviaba flores y cartas. Las cartas, docenas de cartas, cientos en los años siguientes. Cada una escrita en papel oficial, entregada en mano por el servicio especial. A veces los pilotos de Iberia las llevaban en una carpeta exclusiva para entregarlas a la llegada. Expresó sus emociones de una manera profunda. No eran cartas de amor estereotipadas, en realidad eran muy sinceras, todas escritas a mano, en las que hablaba sobre lo mucho que me extrañaba. Claramente parecía que echase de menos tener a una persona con la que poder hablar de todo. Para septiembre de 2004, los 2 están locamente enamorados. 7 meses desde su primer encuentro en la Garganta. Se ven en secreto en cacerías por toda Europa o hacen viajes discretos a Venecia. Pero el lugar donde realmente pueden ser ellos mismos
sigue siendo esa casita, a tan solo 20 minutos en auto del Palacio de la Zarzuela. Él descubrió una forma de vida completamente nueva. Disfrutaba de la normalidad de todo. Y yo tengo los pies en la tierra. Yo soy de las que entra en la cocina, prepara el desayuno, pone la mesa, organiza la habitación, ordena. Y creo que él no había visto algo así nunca. Él parece disfrutar de jugar a la vida normal. El hijo de Corina juega en una piscina infantil, mientras Juan Carlos finge ser un hombre cualquiera en la barbacoa. En las fotos, usa unos pantalones cortos de color verde fluorescente que le trajo Corina, volteando hamburguesas con una gorra hacia atrás. Cuando estas fotos se filtran en la prensa española, años después, la gente enloquece. Nunca habían visto a su rey con pantalones cortos Tommy Bahama. Aún más impactante, estaba con el hijo de ella, jugando con él como si fuera suyo. Lo que expresó en reiteradas ocasiones fue que le encantaba la informalidad y la calidez de poder tener un fin de semana así, fuera del protocolo, fuera de las complejidades de su matrimonio, y simplemente siendo él mismo, haciendo cosas que tal vez no había hecho antes, como por ejemplo, no creo que él antes hubiera hecho una barbacoa él solo. Con el tiempo, Corina comienza a reemplazar tazas rotas y a poner floreros con flores recién cortadas y libros de mesa. Un amigo de Juan Carlos dona un sofá, le dan una mano de pintura a la cocina. Más tarde, Juan Carlos presuntamente desvía fondos del Estado para remodelar la casa. Lentamente, se convierte en un hogar secreto para una familia secreta, a solo unas millas de la puerta de la reina Sofía. El personal comienza a darse cuenta, a hablar, a chismear. El problema para una persona como Corina, que prefiere trabajar en un segundo plano asesorando discretamente a los que toman las decisiones, es que su vida ya no le pertenece. No te puede pertenecer si estás saliendo con el rey de España. Pero Juan Carlos es más complicado de lo que parece. Él guarda secretos. Supongo que todo su equipo estaba allí para encubrirle. Contestaba las llamadas de casi cualquier persona del país o del mundo y simplemente les decía qué tenían que hacer o les pedía cosas. También hubo una interminable procesión de regalos. Era casi una situación de cuento de hadas. Y como en cualquier relación tóxica, las señales de alarma siempre estuvieron ahí. Después de todo, los cuentos de hadas no son reales. En el siguiente episodio de Corina y el Rey, fue que la primera reacción de su padre fue la de decir: prométeme que no lo hiciste a propósito. Tuvo una infancia y una adolescencia realmente espantosas. Y quiero decir, que esto explica muchas cosas. La monarquía jamás se tocaba y que el rey no se podía escribir sobre él, salvo que fuera para alabar lo bien que lo hacía. Corina y el Rey es una producción de Project Brazen, en colaboración con PRX. Bradley Hope y Tom Wright son los productores ejecutivos. Sandy Smollens de Audiation es productor ejecutivo. Nuria Net y Alex García Amat de La Coctelera Music son productores ejecutivos. Mark Lotto y Jimena Marcos son los editores de los episodios. Alex García Amat es el responsable del diseño de sonido y compositor de la banda sonora original. María Ángel González es la productora senior. Farah Haleen Hope, la jefa de guión. Megan Dean y Subin Kim son guionistas y productoras asociadas. Ana González, reportera. Ireland Mission produce y Selena C. Reynolds es coordinadora de producción. Francesca Ghilardi Quadrio Curgio es productora asociada. Lucy Woods es productora asociada y jefa de investigación. Daniel Durán es el diseñador de sonido, además del editor de audio para la serie. Matt Noble es el editor para la versión en inglés. Matt Bentley Viney, el encargado de grabación. Y Joan Alonso, ayudante de edición. Ryan Ho es el director creativo del proyecto.
Andrea Clarish es diseñador y editor de video. Michelle Prada es la presentadora de la versión en inglés. Las traducciones son de Paloma García Cruz. Eva Magaña, Ana Clements, Francine Bellinger, Alex Marrero, Luis Alberto Casado, Antonio Soto Patiño y José María del Río son los actores. La grabación de la banda sonora cuenta con la participación de José de Lucía, con guitarras, palmas y arreglos, y con la voz de Adriana López, La Pimienta. Yo soy Laura Gómez. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor compártelo o deja una reseña en tu plataforma de podcast preferida. La Coctelera Music.